Esta reunión lo vamos a hacer poniéndonos en las manos del Señor. Pues sí, Señor, gracias por este día de hoy, gracias por habernos traído, por habernos permitido estar aquí, Señor. Te pedimos que nos dirijas y nos guíes en la alabanza a tu nombre, Señor, ya que solo tú eres digno de recibir honra y gloria, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos guardes, abras nuestros oídos, Señor, y nuestro corazón esté atento a tu palabra. Bendice también a los que no pueden estar, que tú estés con ellos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues damos la bienvenida a todos vosotros, a los que estáis en casa también. Vamos a continuar viendo lo que empezamos a ver la vez anterior, que era nuestro afán o nuestro deseo de conocer la voluntad de Dios. De hecho, es uno de los mayores anhelos de muchos cristianos, conocer la voluntad de Dios. Y uno de los mayores misterios es comprender la voluntad de Dios. Es un gran misterio. Intentar entender cómo lo que está pasando forma parte de la voluntad de Dios. Porque claro, pensamos en un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que nos ama. Y resulta complejo a veces encajar la maldad que vivimos y que forma parte de nuestra vida. Nos resulta complejo encajar estas cosas malas que nos pasan dentro de la voluntad de Dios. Solemos pensar, bueno, si Dios lo permite, por algo será, ¿no? Hay alguna razón. Bueno, en cuanto a este tema hay mucho charlatán, mucho vendehumos, sobre todo en las redes. Por eso lo mejor que podemos hacer es irnos a la Biblia a ver qué nos dice, a ver qué encontramos acerca de esto en la palabra de Dios. La vez anterior estuvimos viendo como texto base Romanos 12, versículos 1 y 2, y vimos una parte del texto y vamos a ver la otra parte que profundiza o complementa la parte que vimos la semana pasada, la vez pasada. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, el objetivo de este texto es que nuestra vida se convierta en una adoración constante. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta palabra racional viene de un término lógicos, es decir, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto lógico, razonable. De ahí viene esta palabra racional. Hay una versión de la Biblia, que se llama la Palabra de Dios para Todos. Y utiliza un lenguaje muy sencillo de entender y lo dice de esta manera: por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Así que el objetivo de la vida humana, a los ojos de Dios, es que Cristo lo sea todo para nosotros y vivamos nuestra vida en una adoración constante. La adoración significa, según este texto, utilizar nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros corazones para expresar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Jesús. Hay una manera de vivir,
hay una manera de amar, una manera de conducirse por la vida que precisamente refleja eso. Refleja el verdadero valor de Dios en nuestras vidas. La pregunta es, bueno, si vivimos de esta manera, ¿no? Obviamente no, yo tampoco, ¿eh? Nos cuesta un montón. Pero el versículo 2 nos responde a cómo podemos convertir nuestra vida en un acto de adoración. Y dice, tienes que ser transformado, tienes que ser renovado. No únicamente nuestro comportamiento externo, sino la forma en la que sentimos, la manera en la que pensamos, nuestras mentes tienen que ser renovadas. Tenemos que ser transformados por la renovación de nuestra mente. Le dice Pablo a los Corintios que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Así que una vez que estamos en Cristo, una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros y le pertenecemos, entonces debemos convertirnos en lo que realmente somos, hijos de Dios. Debe comenzar en nosotros una obra de reconstrucción y eso implica muchísimas cosas. No solamente un corazón nuevo, un corazón que se renueva, sino también nuestra mente tiene que ser renovada. Pablo les dice a los Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Has sido hecho nuevo en Cristo, has sido renovado. Y ahora necesitamos una transformación constante, día tras día. En la renovación de nuestra mente nos hemos centrado la vez pasada y hoy vamos a centrarnos en la última parte del versículo 2. Dice Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y ahora nos dice el objetivo, para que verifiquéis, para que experimentéis, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nuestro enfoque va a estar en esta expresión, la voluntad de Dios, y cómo intentar discernirla. Bueno, cuando hablamos de voluntad de Dios, hay dos significados muy marcados y diferentes para este término en la Biblia. Y creo que es bueno conocerlos y tenerlos en cuenta para no caer en errores. En primer lugar, vamos a ir a un pasaje que nos describe un tipo de voluntad de Dios y una de las más claras lo encontramos en Mateo 26:39, donde Jesús ora en el Getsemaní, muy conocido. Mateo 26:39 nos dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, habla de Jesús, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí Jesús se refiere al plan soberano de Dios, sobre aquello que va a suceder en unas pocas horas. Eso va a ocurrir, o sí, es el plan de Dios, es voluntad de Dios que eso ocurra. No hay manera en la que se pueda saltar todo eso, ¿no? Esa voluntad va a ocurrir o sí. En Hechos 4, 27 y 28, cuando Pedro y Juan se enfrentan al Sanedrín, los dejan en libertad y vuelven a los suyos, que estaban reunidos, se ponen a orar y dicen, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer, fijaos lo que dice, que todos estos se juntaron para hacer
cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Así que la voluntad de Dios era que el Hijo, Jesús, muriera. Ese era su plan, su decreto. Nada cambió el plan de Dios. Jesús ora y dice, esta es mi petición, pero haz lo que sea mejor hacer. Es la voluntad soberana de Dios y no se cambia. Hay un detalle crucial aquí en este hecho. Es que Herodes, Pilato, los soldados, los líderes judíos, todos ellos pecaron dentro de la voluntad de Dios. Es algo muy interesante. En el cumplimiento de la voluntad de Dios de que Jesús fuera crucificado, Dios permitió o utilizó algo que aborrece, como es el pecado, para llevar incluso a cabo su voluntad. Es decir, su voluntad se lleva a cabo a pesar de lo que nosotros hagamos, ¿no? Incluso pecando de forma consciente y desobedeciendo, Dios va a llevar a cabo su voluntad. Recordemos el caso de Jonás, por ejemplo. Decidió desobedecer, intentar escapar de Dios, pero Dios no lo permitió y acabó haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Otro ejemplo lo vemos en la primera carta de Pedro. 1 Pedro 3, 14 al 17. Dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Puede ser la voluntad de Dios que que los cristianos sufran persecución por hacer el bien? Sí. De hecho, ¿cuántos cristianos no sufren persecución ahora mismo? Pero la persecución a los cristianos no es algo que agrade a Dios, porque están pecando. Pablo aclara esto un poco en Efesios 1, 11 y 12. Dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. La voluntad de Dios es soberana en todo, en absolutamente todo aquello que ocurre. Hay muchos otros pasajes en la Biblia que nos hablan de su voluntad y de que su voluntad, su providencia, alcanza incluso hasta los detalles más pequeños de nuestra vida, incluso las decisiones más humanas que nosotros podamos tomar. Dios no solo está presente en las decisiones grandes o de más calado de nuestra vida, sino que también está en aquellos detalles más pequeños, en las cosas más triviales. A Dios no solo le interesan las decisiones a gran escala que puedan hacer los gobernantes de las naciones o los dirigentes, sino que también lo que ocurre en nuestra vida a una escala más pequeña. Por poner algún ejemplo, en Mateo 10, 29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. En Proverbios también tenemos alguno, 16:33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Proverbios 16:1. Del hombre son los propósitos del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Este es el primer significado
acerca de la voluntad de Dios. Él es soberano de todas las cosas. Su voluntad no se puede quebrantar y su voluntad siempre ocurrirá. Hay un segundo significado para la voluntad de Dios. Su voluntad es lo que nos ordena que hagamos. Pero esta voluntad, nosotros tenemos la posibilidad de no obedecerla. Podemos decidir si creer en Él o no, aunque su mandamiento es que le creamos y le sirvamos, pero podemos decir que no. Podemos no hacerlo. Por ejemplo, Jesús, en Mateo 7:21, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, puedes no hacer la voluntad del Padre. Tiene la consecuencia de no entrar en el reino de los cielos. Pero puedes no hacerlo. Tienes la opción de no hacerlo. Pablo les escribe a los tesalonicenses hablándoles de cómo llevar una vida que agrada a Dios. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Es algo muy específico, ¿no? Lo que está aquí diciendo, lo que Dios ordena: santidad, santificación, pureza sexual. Esta es la voluntad de Dios. ¿La obedecemos? No. Un poco más adelante, Pablo sigue diciendo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Aquí tenemos también algo muy específico, algo muy concreto de su voluntad. ¿Lo hacemos? No, muchos no lo hacemos. Y es la voluntad de Dios que la hagamos, ¿no? Bueno, muchos otros pasajes de la Biblia nos muestran que hay dos maneras de hablar de la voluntad de Dios. Las dos son ciertas y las dos son importantes para entender y para creer. Una voluntad siempre sucede independientemente de lo que nosotros creamos o no, de que nosotros creamos en ella o no, y la otra la podemos desobedecer. De hecho, lo hacemos todos los días. ¿Es la voluntad de Dios que lo desobedezcamos? No, pero lo hacemos. Y estas dos verdades corresponden a una enorme y profunda necesidad que todos tenemos cuando atravesamos situaciones complejas, difíciles, cuando estamos heridos, cuando experimentamos algún tipo de pérdida en nuestras vidas. Por un lado, necesitamos la seguridad de que Dios tiene el control absoluto de todas las circunstancias, de todo, absolutamente de todo, y por tanto puede trabajar con mi dolor, puede trabajar con mi pérdida, con mi sufrimiento, y puede utilizarlo para bien, para mi bien o para el bien de los que lo aman, aunque en ese momento sea algo incomprensible para mí, que no tenga sentido. No sabemos cómo, pero lo hace. Por otro lado, necesitamos saber que Dios empatiza con nosotros y no se deleita ni le causa placer nuestro dolor. No le causa placer nuestro pecado. Necesitamos saber esto acerca de su voluntad. Él tiene el control de todo, sí, lo tiene, y no se complace en modo alguno en el sufrimiento. Muchas veces lo causamos nosotros ese sufrimiento, pero Él no se complace en ello. Dios es lo suficientemente fuerte y soberano para convertir una situación de desastre, dolorosa, en una situación que al final sea para bien. Y que dentro de esa situación en la que estamos sufriendo, Él empatiza contigo.
Cristo es el Rey soberano y no ocurre absolutamente nada fuera de su voluntad. Cristo también es el sumo sacerdote grande en misericordia que simpatiza con el dolor. Necesitamos saber estas dos cosas acerca de su voluntad. No solo para dar sentido a lo que leemos en la Biblia, lo que vivimos en nuestro día a día, lo que nos ocurre en nuestra vida, sino también para aferrarnos a Dios en los momentos en los que sufrimos, en los momentos en los que no entendemos qué es lo que nos ocurre. No entendemos la situación. No te conformes a este mundo, sino que te transformes por la renovación de tu mente, para que al probar puedas discernir lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios no tiene la intención de que conozcamos su voluntad soberana con anticipación. Hay cosas que no sabemos. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, tiene un objetivo, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Si queremos conocer los detalles de los eventos futuros, no necesitamos una mente renovada. Con una bola de cristal tenemos suficiente. Eso no es una transformación, ni es obediencia. Se llama adivinación. Hay ciertas cosas que se nos revelan para nuestro bien, pero otras cosas no. Otras cosas no se nos revelan. Se nos dice un poco, por ejemplo, de cómo será la segunda venida del Señor, pero hay cosas que no se nos revelan, no se nos dan detalles de cómo. De cómo en algunas cosas sí, pero del cuándo. No se nos dice. Y sin embargo, a lo que Dios nos llama es a un conocimiento íntimo y profundo de Él. Cuando el texto de Romanos 12:2 nos habla de que a fin de que podamos discernir la voluntad de Dios, implica que debemos ser conscientes de cómo es Dios. Debemos tener un conocimiento al menos de cómo es Él. Y eso ocurre cuando nuestra mente va siendo renovada para que podamos experimentar a Dios, para que le podamos conocer de forma íntima, saber cómo es. ¿Qué es lo que dice en su palabra? Y con intimidad podamos discernir cómo conducirnos en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en la iglesia, con nuestros amigos. ¿Cómo conducirnos? Y saber cuál es la voluntad de Dios y obedecerle. Si la renovación de nuestra mente implica que podamos discernir, eso significa que esa renovación nos llevará a un conocimiento más profundo sobre Dios, de su carácter. Si no, no podríamos discernir aquello que no conocemos. De hecho, su voluntad ya la tenemos revelada. Tenemos voluntad de Dios revelada para nosotros. La tenemos en su palabra. Sigamos los preceptos y mandatos que ya nos ha dado. No esperemos que el cielo se nos abra y nos escuchamos una voz que nos diga dónde ir. Su voluntad la tenemos revelada. Por supuesto que Cristo se revela. Cristo se revela a personas de forma íntima, de forma personal. Lo hace.
De hecho, hay un montón de testimonios de personas que han tenido una visión de Jesús, han tenido sueños con Jesús. Y no forman parte de su imaginación, sino que Jesús se les ha revelado en sueños. Eso es real. Sobre todo en lugares en los que la palabra de Dios no puede llegar por lo que sea, porque hay una persecución tremenda. Jesús se muestra a las personas. Y gloria a Dios por ello. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo para que nos revele la voluntad de Dios, acercándonos más a Cristo. Hay como 3 etapas acerca de conocer y hacer la voluntad revelada de Dios. Y todas ellas requieren una mente renovada con su discernimiento dado por el Espíritu Santo, del que hablamos la última vez. Primero, la voluntad de Dios se nos revela en su palabra, en primer lugar, y necesitamos que nuestra mente renovada entienda, comprenda y abrace lo que Dios ordena en la Escritura. Sin una mente renovada, vamos a distorsionar las Escrituras, sobre todo para evitar aquellos mandamientos más incómodos para nosotros. Porque hay mandamientos incómodos, ¿eh? Los que nos hablan de abnegación, los que nos hablan de amor, los que nos hablan de pureza, de santidad, de que el mayor tesoro de nuestro corazón sea Cristo, de que le pongamos a Él en primer lugar. Bueno, a veces cuestan estos, ¿no? Pablo dice que las Escrituras son inspiradas y hace que el cristiano sea competente, equipado para toda buena obra, no para algunas buenas obras, sino toda buena obra. La segunda etapa de la voluntad de Dios es nuestra aplicación de la verdad bíblica a nuevas situaciones que tenemos en nuestras vidas o que se nos pueden dar y que no son explícitamente abordadas en la Biblia. La Biblia no me dice con qué persona debo casarme. No me dice, es Noemí. No, la Biblia no he encontrado ningún sitio que me dijera eso. La Biblia tampoco me dice dónde voy a vivir. De hecho, jamás pensé en vivir en Barcelona. No me dice en qué debo trabajar. De hecho, el trabajo que tengo fue una auténtica sorpresa. 1000 lecciones más que debo tomar, ¿no? La Biblia no me habla de esas cosas. No me dice explícitamente, tú tienes que trabajar en esto, tienes que hacer esto y esto, ¿no? Lo que es necesario que tengamos es una mente renovada que esté tan formada y gobernada por la voluntad revelada de Dios en la Biblia que veamos y evaluemos todos los factores relevantes en nuestra vida con la mente de Cristo, con ese filtro, y comprendamos lo que Dios nos está llamando a hacer. Hay mucha diferencia entre orar y trabajar por una mente renovada que discierne cómo aplicar la palabra de Dios y el hecho de estar pidiéndole a Dios constantemente que nos diga qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. ¿No? Revélate. Bueno, la adivinación no requiere de transformación. Sin embargo, el objetivo de Dios es una mente nueva, una nueva forma de pensar, una nueva forma de juzgar. No es nueva información, es una nueva persona. El objetivo es que seamos transformados, que seamos santificados, liberados por la verdad revelada en su palabra. Y finalmente la tercera etapa. Bueno, a lo mejor hay más, estas son las que me han salido a mí. La tercera etapa es la transformación de la gran mayoría de nuestra vida donde actuamos sin reflexión alguna, reflexión consciente. Es decir,
La mayoría de las cosas que hacemos no son premeditadas. Simplemente actuamos en consecuencia. La mayoría de nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones surgen de forma espontánea. Aquello que decimos, aquello a lo que reaccionamos sin pensar, sin reflexionar antes. Eso también tiene que ser transformado. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Dios nos manda cosas como no te enojes, no codicies, no te afanes, no seas celoso, no seas orgulloso, no seas envidioso. Si te fijas, estas cosas, ninguna de estas acciones las hacemos premeditadamente. Yo no voy a pensar, digo, ahora me voy a enfadar. Venga, voy a actuar con ira. Ahora, hay 36. Venga, actuaré con ira. No, tú no piensas eso. Tú no actúas de esta manera, ¿no? No nos enfadamos sin pensarlo, ¿no? La ira, el orgullo, la codicia, la ansiedad, los celos, la envidia, son cosas que salen de dentro, sin pensarlo. Salen de forma totalmente inconsciente. Y para poder superarlo, necesitamos una mente y un corazón renovados por el Espíritu Santo. Es un gran reto. Y lo que ocurre es que no podemos hacerlo solos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve, que trabaje en y con nosotros de una manera constante, todos los días. Necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya recordando cada día: tú le perteneces a Cristo. Tú eres mío. Bueno, forma parte de su voluntad hacerlo de esta manera. Podría haberlo hecho de otra más sencilla, ¿no? Para nosotros. Bueno, ya lo hizo al principio, lo hizo de una manera muy sencilla. Nosotros nos hemos encargado de complicarlo, ¿no? Forma parte de su voluntad hacerlo así, hacerlo con intimidad con Él, con relación constante con Él. Y nos hará saber, nos irá descubriendo a su debido tiempo el plan para nosotros, para nuestra vida. Así que oremos para que el Espíritu Santo nos trabaje, nos conforme, nos moldee a su voluntad y seamos cada vez más como Él quiere que seamos. Que nuestra vida sea una vida de adoración constante, siendo renovados día a día. Decía un escritor que no es tanto que Dios tenga una misión para su iglesia, sino más bien que tiene una iglesia para su misión. Seamos transformados con esta visión de que nosotros estamos sirviendo al Señor para su gloria, no para la nuestra. Seamos renovados en nuestra mente y en nuestro corazón para darle gloria solo a Él. Amén.